Hola amigos coleccionistas, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Mayor Collections. Esta vez traemos este piezonón, este cajonón de Spider-Man de la marca Sideshow Premium Format. Vamos con el unboxing, el review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Mayor Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Comenzamos con la caja de arte muy grande, como pueden ver, ni siquiera aparece en cámara la parte de hasta arriba de la caja. Al frente dice Spider-Man con la silueta de Spider-Man. A los lados tiene la araña de Spider-Man y en la parte de atrás la otra araña de Spider-Man, la retro que usaba en los cómics. Vamos a proceder con el unboxing.
Aquí tenemos ya la pieza impresionante de Spider-Man en una pose dinámica peleando contra el Doctor Octopus. Como pueden ver, la base son los tentáculos del Doctor Octopus. Vamos a checar, a ver los detalles y a ver cómo está esta figura, porque a primera impresión, impresionante. Me quedé con la boca abierta, muy bonita figura. La parte de abajo, la base, como les decía, son los tentáculos en un color metálico con pequeñas manchitas que tiene la base. Esto es como si fuera, no sé, si aceite, manchas, rasgos de la pelea contra Spider-Man. Viene con algunos cables rotos en diferentes colores, unos verdes, otro en color como cobre. La parte de aquí atrás que parece como si fuera un conector, no sé, estos cables aquí también rotos. Sí, los tentáculos, este tentáculo, esta como garra, viene cerrada con la telaraña de Spider-Man. Este otro tentáculo sí está abierto con pequeños rastros aquí de telaraña también, y este otro tentáculo atravesando una pantalla, sí, es una pantalla de una computadora. En la parte de atrás de la pantalla, esto me gustó, este detalle que le pusieron aquí de Laboratorios Oscorp, por atrás atravesando el tentáculo. Este otro tentáculo también está atravesando aquí otra parte como de laboratorio. No sé qué sea, parece como un proyector de luz, no sé exactamente qué sea. También con un pequeño detalle, con una placa aquí, toda doblada, de Oscorp Laboratorios. Se ve muy bien. El otro tentáculo acá, también amarrado con telaraña, que sale directamente de la mano de Spider-Man. La cámara, tiene aquí una cámara fotográfica que utiliza normalmente Peter Parker. Spider-Man lo utiliza, muy bonito detalle, está muy bien hecha la cámara. No le alcanzo a ver, aquí tiene unas pequeñas letritas, pero no se las alcanzo a ver para ver qué dice la cámara, muy chiquitas. Me gustó el detalle que aquí atraviesa la pantalla, todo como si fueran los cristales, todo esto roto aquí de la pantalla. Se ve muy bien el detalle. Es negra y esos detalles que tiene aquí rotos, para que resalten, viene como en un color azul, similando, pues yo me imagino que el cristal. Los tentáculos, si ustedes pueden ver, vienen en un color verde. Ese detalle también me gustó porque le da la apariencia como si estuviera prendido, como si hubiera luz que estuvieran saliendo de ahí, que de por sí tienen luz, manejan unos LEDs, cada uno nada más 2 tentáculos, estos dos tienen LEDs que hace que prenda ahí un foquito. Uno lo tenemos con pila, el otro no. Vamos a ver cuál es, creo que es este. Vamos a checarlo para que lo puedan ver encendido. Sí, es este, miren. Ahí está completamente apagado. Ahí ya lo encendimos. No sé si se alcanza a apreciar la diferencia. No es mucha la diferencia. No es un LED muy fuerte. Pero lo que me gustó es el tipo de pintura que le pusieron, porque todo el tiempo pareciera, a mí me da la impresión que si estuviera todo el tiempo prendido. Que gana mucho más en apariencia aquí encendido completamente LED. Se ve bien, bonito detalle. Vamos a dejarlo cerrado. Estos tentáculos tienen un pequeño imán y una guía para poderlo poner. El imán no es tan fuerte, es más que nada como la presión con lo que lo pongan. Y vamos a comenzar ya ahora sí por el Spider-Man. Un detalle que se me pasaba de los tentáculos, lo que me gustó también es que todas estas líneas, ¿sí?, hace que se confunda, que no se vean los ensamblajes. Eso está muy bien. Por ejemplo, el ensamblaje de esta no se nota para nada, por lo mismo que tiene esos detalles los tentáculos de Octopus. En todos, por ejemplo, los que se quitan, como pudieron ver ahorita en el unboxing, es este tentáculo, este otro de acá, se quita este también, y aquí hay otro también que se quita. Este es en 2 partes y no se nota para nada los encajes. Eso me gustó muy bien, los disimularon muy bien, se ve muy bien ese detalle. Vamos a empezar por el Spider-Man. El Spider-Man, así a primera vista, a mí se me hace que viene un poco oscuro. La tonalidad que tiene es un poco oscura, se ve bien, pero le pudieron haber dado un poquito más de color, un poquito más de vividez al color. La pose me encanta, como se los mencioné al principio, esa pose dinámica.
aquí luchando contra Doctor Octopus. La pose me encanta, se ve muy bien. Esta mano es la que les comentaba, que tiene sujeta aquí ya a una de los tentáculos. Y de ahí sale ya la telaraña. Comenzamos por las botas en un color rojo. El color rojo muy oscuro, con muchas sombras oscuras, negras. Se ve bien, pero a mí se me hace que está demasiado oscuro, tal vez. No sé, a algunas personas a lo mejor así les guste. A mí sí me gusta así, pero a lo mejor se hubiera visto un poquito mejor, con un poquito más de rojo vivo. El color también un color azul más vivo, que no fuera tan oscuro. Pero se ve bien. Ahí déjenos en un comentario si a ustedes les gusta así oscura la figura, o yo estoy exagerando, a lo mejor no está tan oscuro para ustedes. Para mí sí. Todas las sombras del pantalón, la licra, déjenme ver, tiene un pequeño texturizado, una pequeña textura de rayitas, muy leve, se alcanza a sentir muy poquita aquí las líneas. Tiene estos cortes aquí en la licra, si se pueden ver, que corre exactamente donde termina la bota hasta aquí el pantalón. Aquí se abre como en dos. En la parte del trasero también tiene aquí un corte. En las piernas tiene varios cortes. Estas partes de aquí de los cortes pareciera, no sé si son como las costuras, pudieran ser del mismo pantalón. Bien, el color rojo de arriba como es el mismo que viene en la parte de abajo. La parte de la telaraña que viene en el color rojo no es pintado, se alcanza a sentir los relieves así hundido. Está muy bien. La parte de atrás de la araña, esta araña me encanta porque es de la primera que yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, que veía las caricaturas, las cómics y todo eso. Así venía la araña, ¿sí? Una araña clásica, muy comiquera, también con relieves a los costados así hundidos. La araña que tiene en el pecho también en un relieve es sí bien salido, en color negro completamente liso, opaco. Se ve muy bien. La mano típica que va a lanzar la telaraña, en la parte de arriba del brazo se alcanza a ver, de la muñeca se alcanza a ver de dónde sale la telaraña. Recordemos que este Spider-Man, el comiquero, utilizaba unos artefactos que era de donde salía la telaraña. Muy bonito. La cabeza, vamos con la parte de la cabeza. Si pueden ver, tiene un ojo más cerrado que otro. Vamos a mostrarla. Sacarla de aquí. Aquí la pueden ver. Tiene un ojo más cerrado que otro. De esta estatua de Premium Format sacaron dos versiones. La diferencia era que venía tal cual, y la otra, que era una versión exclusiva, traía otra cabeza, traía dos cabezas. La otra cabeza traía los ojos diferentes, los ojos más comiqueros, de esos que abarcan casi toda la cara, los dos. Se veía muy bien, la verdad. Estuve tentado en comprarla, pero no la pude conseguir. Pude conseguir esta, es lo que hay, pero no me arrepiento para nada de esta compra. Muy bonita figura. Y ya ando poniendo Spider-Man con el cuello roto. Esta pieza nosotros la pudimos conseguir con nuestros amigos de Toys Coleccionables a un buen precio. Esta pieza nos salió con ellos alrededor de 13,000 pesos. La agarramos con descuento, ya con envío incluido. Nos llegó una pieza. Les digo que con ellos pueden conseguir estas piezas con toda la confianza del mundo, porque nos llegó una pieza, esta exactamente, la tuvimos que devolver porque nos vino con algunos defectitos. Venían algunas manchas aquí en el pecho, en el color azul, en el color rojo. Venían algunas manchitas blancas. Yo le echo la culpa a que pudo haber sido humedad, porque no se veía, estaba completamente cerrada y todo. Yo me inclino que fue la humedad. Algunos defectitos. Nos comunicamos con ellos y con toda la confianza del mundo nos mandaron otra pieza. Nos la cambiaron. Simplemente con mandarle las fotos de los defectos que traía y nos la cambiaron. Entonces, con ellos, recomendadísimos. Recuerden, ahí les dejamos el enlace de su página en los comentarios, en la descripción también, para que ustedes puedan comprar ahí piezas como estas con toda la confianza del mundo, porque se hacen responsables de cualquier percance que pudiera ocurrir. De hecho, fue la primera vez que me pasaba algo así con una pieza con ellos. Y pues muy atentos, todo muy recomendables.
¿Qué tal les pareció esta figura, amigos? A mí me encantó en lo personal. Lo único que les digo que se me hacía un poquito obscura. No sé, a lo mejor estoy yo exagerando. Déjenos por ahí un comentario qué tal se les hace a ustedes. Vamos a medir esta pieza de Spider-Man para ver qué tal, cuánto está midiendo. Recordemos que esta es una escala 1:4 y nos está midiendo 57 centímetros. Una pieza bastante grande, pero muy bonita, muy bonitos detalles. Vamos a calificar esta pieza. Recordemos que nuestro más alto puntaje es el diamante, después el oro, plata y bronce, así en ese orden. Y pues esta pieza, quitándole lo que les comenté, que yo la veía un poquito oscura, pero viéndolo bien, es una pieza prácticamente perfecta. Yo le voy a dar un diamante bien ganada. La pieza de las mejores que tenemos ahorita en nuestro canal, en nuestro estudio. Próximamente les vamos a hacer ahí un videito para que vean todas las piezas que tenemos, las que nos faltan por abrir. Y pues, excelente pieza, altamente recomendable. Bueno, amigos, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, denle like a la campanita, compartan nuestros videos. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos en un próximo capítulo, amigos. Hasta la próxima. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Collection.